Bueno, eh, como ya vieron los controladores PID, como ya he hablado en la otra ayudantía, cualquier diseño de controlador se puede entender como un problema de asignación de polo, como ya les había dicho antes. Y también existen métodos de ajuste empírico, que son en el caso que uno hace, o sea, ¿por qué se utiliza un ajuste de ese estilo? Porque es fácil de realizar las pruebas así como de modo práctico y realizar un ajuste bien básico de un controlador, bueno, de las tres familias que se ven ahí, pues P, PI o PID. Y si no se hace mediante ese método de ajuste empírico, eh, se puede hacer con asignación de polos y considerando ahí las restricciones para que el controlador sea propio y realizable. Que eso estaba en uno de las hojitas de resúmenes que le mandé, creo, para la ayudantía 1. Ahí en una de uno de esos PDF sale como cuando la función de transferencia es propia, impropia, bipropia. Eh, bueno, eso más que nada. Por ejemplo, a esto me refiero con ajuste empírico, que uno tiene su sistema como, entre comillas, caja negra, y uno le realiza una prueba de escalón. Entonces con eso uno puede ver, o sea, lo que está viendo uno en esta curva es básicamente como la estadística básica de la planta. Pues se puede ver el modo natural dominante, se puede ver que más o menos se modela como una planta de primer orden, y en base a eso y el método de ajuste empírico se puede ajustar un controlador PI como pide aquí el problema. Eh, bueno, sin darle mayor vuelta, destacar que esto no es parte del enunciado y es parte del método empírico, que básicamente uno establece el valor en estado estacionario de la salida de la planta, que como se ve acá se estima el valor. A ver, vamos a ir un paso atrás para aprovechar que llegó alguien. Bueno, había dicho que existe un método de ajuste empírico que en base a la respuesta escalón del sistema, uno puede hacer este ajuste sin darle mayor vuelta en el fondo. Ajusto la ganancia de la parte proporcional y los modos naturales de la parte integradora y derivativa. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio entregan la respuesta escalón de este sistema, se puede ver el modo natural dominante y más o menos se puede ver el comportamiento de planta de primer orden. Entonces, en base a eso se pide ajustar un controlador PI con el método empírico que aparece acá. Y como estaba diciendo, no es parte del enunciado esto, sino que esto es justamente lo que uno, como el ejercicio que uno realiza para poder hacer el ajuste. Uno pone una recta que se ajuste lo mejor posible a la pendiente de la respuesta escalón, y en base a eso se definen estos tiempos T1 y T2, que sería como la extrapolación de la recta y su intersección con el valor en estado estacionario y con el eje horizontal. En base a eso, uno eh, sí es discutible el valor que uno elija acá, ya que digamos que no está graduada perfectamente aquí la escala. Así que pudo haber sido 0,8 como pudo haber sido 0,9 y así con el resto. Uno más o menos estima el valor. eh, bueno, y con estos datos eh, uno acude a esta tabla y realiza el ajuste. Eh, pensé que, lo siento, pensé que tenía todo el desarrollo aquí, pero con estos valores se, se calculan todos esos términos de la tabla. A ver, pero miren,
o sea, en el fondo lo que quiero dejar ejemplificado con este ejemplo es que en base a la respuesta escalón se puede hacer un ajuste empírico o de este modo. En este ejercicio sí tengo el desarrollo y vamos a ver cómo la estadística que sale de acá se puede ajustar a este método de ajuste empírico. No, les quedo debiendo el cómo se realiza el ajuste con la respuesta escalón, no lo tengo a mano, pensé que lo tenía todo ahí en la diapositiva. Pero veamos este, que es el mismo método, pero ya más numérico. Y está el desarrollo aquí al lado, así que... nos entregan el modelo de la planta nominal y nuevamente piden un ajuste PI mediante ese método de ajuste empírico. Hay un recordatorio de cómo se realiza el ajuste y primero se analiza el tema de la estabilidad crítica, que en el fondo eso sería plantear el polinomio de lazo cerrado, que a esta altura ya me imagino que saben bien cómo se define. Si no, se arma con el denominador de cualquiera de las sensibilidades del lazo cerrado. Y bueno, como se ve acá, se deja una ganancia, se deja como en el fondo un polinomio de lazo cerrado con un controlador proporcional y se determina se podría decir de algún modo como en el criterio de Roth, o como en este caso desde grado 2, no es necesario aplicar ese criterio, y se observan los cambios de signo que tengan los coeficientes que componen el polinomio de lazo cerrado. Entonces, en base a eso, uno puede determinar de que un punto crítico de la ganancia se genera cuando K vale 4. Y con esa información, uno reemplaza dentro de la ecuación del polinomio de lazo cerrado y puede determinar la frecuencia angular a la que oscila el lazo una vez que se realiza ese ajuste de ganancia. Que eso es lo que vimos en la ayudantía pasada cuando me metí al RL Tool. Empecé a moverme en el lugar geométrico de raíces y si yo me hubiese parado exactamente en el punto que intersecta el eje imaginario, el lazo cerrado oscila permanentemente. La respuesta del lazo cerrado oscila permanentemente y la frecuencia a la que lo hace se puede hallar de esta forma. O sea, yo determino esa ganancia crítica, la reemplazo en la ecuación en el polinomio de lazo cerrado y con eso determino la frecuencia angular a la que ocurre eso. En base a eso, se determina el periodo al que ocurre esa oscilación permanente y con esa información ya se puede ir sacando todo el resto de parámetros que componen este método de ajuste empírico. No sé si queda alguna duda, es como bien sencillo ese ajuste. Y como siempre recuerdo cuando veo esta materia, a mí me late que esto se ocupa en la práctica a la gente que le toca ajustar controladores sencillos en la industria, aplica este tipo de ajuste empírico. Pero básicamente la idea es ajustar una ganancia la ganancia o el controlador proporcional solamente hasta llegar a un estado crítico, obtener la frecuencia a la que oscila la respuesta y con eso se realiza todo el ajuste hacia atrás en base a la tabla eh, para el controlador PI, que serían esos dos reemplazos. No sé si queda alguna duda respecto a esto. Si no, pasamos al que sigue, que es calcular un controlador PID, de modo de que el polinomio de lazo cerrado esté dominado por ese factor. Y nos entregan el modelo de planta nominal. Cosas a notar de inmediato sería que existe un polo en el semiplano derecho y bueno, más que nada eso. Aquí al comienzo del
la presentación, si es que no es en esta, es en la otra. Aquí aparece una regla de cuál es el grado mínimo que tiene que tener este polinomio característico del lazo cerrado, y que está dado por esta ecuación, que no es absoluta, depende del caso y de las restricciones que entregue el problema. Se podría decir que inicialmente se determina de esta manera, donde este n es el grado del denominador del modelo de planta nominal. Para el caso que estamos viendo acá, perdón, tendríamos que el denominador tiene grado 2, por 2 menos 1 sería grado 3 mi polinomio del lazo cerrado. Sin embargo, al ser un controlador PID, estaría agregando un grado al polinomio del lazo cerrado. De todas maneras, veamos aquí la solución. Como dije, el denominador del modelo de planta nominal tiene grado 2 y tengo que agregar un grado más al grado mínimo del polinomio de lazo cerrado por la integración que impone el controlador PID en su parte de integración. Eso se hace ya sea que yo esté diseñando con toda libertad mi modelo de controlador, o que tenga alguno de estos modelos característicos de controlador, que sería el P, PI y PID. Entonces, en este caso, el polinomio del lazo cerrado tendría como grado mínimo 4. En ese caso, planteo el polinomio de lazo cerrado y defino yo automáticamente, ese es como lo que nunca había mencionado antes para el tema de la asignación de polos. Cuando uno tiene el polinomio de lazo cerrado, uno conoce la función de transferencia de su planta nominal, y en este caso uno tiene un controlador tipo, que sería esta forma general de hacer un controlador PID, y en base a eso yo puedo forzar, o dicho mucho más literalmente, asignar a mano cuáles quiero que sean la ubicación de los polos. Luego yo, después de resolver esta ecuación diofantina, obtengo el ajuste perfecto para dejar los polos asignados en la manera en que yo lo estipulé acá. ¿Y cómo yo llego a esta asignación de polos? Bueno, el enunciado nos dice que tiene que estar dominado por este modo natural, por lo tanto a mano lo coloco, y me doy cuenta que el grado mínimo del polinomio de enlace cerrado es 4, así que me faltarían 2 polos más, los cuales tienen que ser más rápidos que menos 2. Eso sale de calcular las raíces de este polo complejo conjugado, donde ahí uno puede ver la parte real, y esa me define la rapidez con la que desaparece ese modo natural. Entonces, en base a eso, yo puedo saber que es menos 2, y luego solamente me toca rellenar con otros modos naturales que decaigan más rápido que eso. Y así completo el grado mínimo del polinomio de lazo cerrado. Y como dije, conociendo el modelo de planta nominal y el controlador tipo, en este caso un PID, que es conveniente plantearlo de esta manera, donde ahí se ve la integración, es como lo más claro que salta a la vista aquí en la topología de controlador. Y luego se plantea el polinomio de lazo cerrado, que se puede entender de esta manera. O sea, yo le coloco un nombre al numerador y denominador de cada de la planta y del controlador. Como se ve ahí, el G sub 0 es B sobre A y el controlador es P sobre L. Y el polinomio de lazo cerrado siempre va a ser A por L más B por P. Eso es como para plantear la ecuación mucho más fácil o más rápido. Entonces yo en un lado coloco, sería el polinomio A, que sería perdón, polinomio A, el denominador de la planta, el L, el denominador del controlador, más A, el numerador de la planta, por P, el numerador del controlador.
y eso lo igualo a la asignación de polos que realicé aquí arriba. Y ya de ahí en más, no es más que resolver el sistema de ecuaciones. En este caso tocaría expandir esto, que eso se puede hacer con la TI. Y lo mismo para este lado. Y después solamente toca ir igualando coeficiente a coeficiente hasta llegar al ajuste del controlador que está acá. Entonces después yo tengo cada uno de los factores que caracterizan el control, la forma de controlador que yo elegí. Y con eso puedo asegurar que el polinomio de lazo cerrado va a tener sus polos ubicados en esta ubicación. No sé si queda alguna duda al respecto. Lo siento ahí por los rayones. Pero es básicamente tomar esta ecuación. Es un poco tedioso resolverla, por lo mismo, en muchos de los ejercicios se pide solamente plantear la ecuación Diofantina, porque después el ajuste no es tan importante, por así decirlo. Lo que interesa es que ustedes sepan, bueno, armar el polinomio de lazo cerrado con los grados de libertad que ustedes necesitan dependiendo de su problema y de las restricciones, y que también en base a requerimientos del problema sepan plantear la asignación de polos y sepan crear su controlador y que sea realizable y propio. Bueno, sigamos con el siguiente. Bueno, aquí también entregan un... Vamos a colocar al tiro la solución. Nuevamente entregan el modelo de planta nominal y nos dicen que hay que, bueno, formular la ecuación de Fantina y obtener un controlador que estabilice la planta y provea cero errores en estado estacionario para referencia constante y perturbaciones a esa frecuencia. Ahí se agrega una diferencia respecto del ejercicio anterior, que si bien aquí no se dice explícitamente, se requiere seguir referencia constante, uno ya podría decir que en el ejercicio anterior sí se podía por la parte integrativa. Que eso básicamente significa que si yo evalúo frecuencia cero o tiempo infinito, frecuencia cero sería constante. Y eso para la función de transferencia de un integrador es 1 sobre S. 1 sobre 0 significa que a esa frecuencia el controlador tiene ganancia infinita y por eso envía el error en estado estacionario a 0. Entonces, dicho eso, uno lo primero que hace es plantear cuál es el grado mínimo de mi polinomio de lazo cerrado. El n es 2 y está dado por el denominador de la planta. Por requerimiento del problema yo necesito seguir una referencia constante, así que agrego un integrador y además necesito rechazar una frecuencia que está en una perturbación. Por lo tanto, si ese es el caso, tengo que añadir, como es una oscilación, se añade un polo complejo conjugado. Por eso se agregan 2 al grado mínimo del polinomio de lazo cerrado. Entonces, con toda esa información, llego a que el grado mínimo es 6. Y otro detalle importante que quizás aquí no se vio tan explícito, y también lo recalqué harto en las tareas, es que no se pueden cancelar polos inestables, ni polos ni ceros inestables de la planta. Por lo tanto, si hubiese aquí tenido yo un poco más de libertad al diseñar el controlador, eventualmente pude haber eliminado el polo estable de la planta, pero aún así, si me entregan un requerimiento de dinámica que en el fondo el polo dominante, disculpen, el modo natural dominante sea cierto valor, no puedo realizar ninguna cancelación que elimine un polo, aunque sea estable, que sea más lento que el requerimiento que me piden.
porque cualquier cancelación que realice el controlador sobre la planta va a hacer que ese polo o cero, que aunque haya sido estable, al ser más lento va a aparecer en alguna de las funciones de transferencia. Eso es como un punto a tener en cuenta, que aquí no se vio tan explícito, pero es una precaución que hay que tener. En este caso no hay ni polo ni cero inestable, y tampoco hay ningún requerimiento de modo dominante para la respuesta del lazo cerrado. Por lo tanto, se pueden cancelar polo y cero inestables de la planta, y con eso, ¿qué es lo que yo logro? Disminuir el grado del polinomio característico a resolver. Bueno, ¿cómo se hace esa cancelación y cómo disminuyo el grado del problema a resolver? Bueno, coloco un momento, acá tengo la información. Esto era polinomio A, que sería el denominador de la planta, por el L, el denominador del controlador. Entonces ahí tendría A por el L. No, perdón, acá abajo, acá abajo. Primero vamos a plantear el polinomio de lazo cerrado con las funciones de transferencia que tenemos, y luego vamos a realizar la asignación de polos. Creo que así se entiende mejor. Entonces tendría el polinomio A, denominador de la planta, por, aquí es donde yo agrego a mano la integración, que iría en el denominador del polinomio del controlador, por, y aquí es donde realizo la primera cancelación. Yo sé que la planta tiene un cero estable, por lo tanto se puede cancelar si lo coloco en el denominador del controlador. Y además necesito agregar en el denominador del controlador el polo complejo conjugado para cancelar la perturbación de 2 radianes por segundo. Entonces, de esta manera, yo me aseguro que la ganancia que va a tener mi controlador a esa frecuencia va a ser infinita, por lo tanto el error va a ser cero. Como es el razonamiento que se tiene para asignar ese polo al controlador, y así tener ganancia infinita a esa frecuencia en específico. Así yo rechazo la perturbación. Bueno, siguiendo con la ecuación, después tengo el numerador de la planta y el numerador del controlador, que también, como no tengo muchas restricciones en este problema, puedo simplemente cancelar los dos polos estables de la planta, y tendría que seguir completando con 2 grados más, que serían ya los grados de libertad para el ajuste del controlador. Acá también se puede ver esta restricción que uno hace al comienzo para determinar el grado mínimo del polinomio de lazo cerrado. Si se fijan, acá tengo 2 grados, agrego el integrador 3, hago la cancelación del cero estable de la planta 4, y agrego el polo complejo conjugado para rechazar la perturbación 6. Y ahí tengo el grado mínimo, por eso uno lo plantea de esta forma. Y por eso uno tiene que sumar 1 a este grado mínimo si tengo integración, y 2 si es que necesito rechazar alguna perturbación. Y lo otro tener en cuenta, porque uno podría seguir ese mismo razonamiento para esta parte y decir tengo grado 1, 2, 3, 4, 5. No calza con el 6. Sí, pero a mí lo que me interesa es que mi controlador sea propio. Por lo tanto, si el denominador del controlador, que sería lo que está aquí en rojo, tiene 1, 2, 3, 4, el numerador tiene que tener el mismo grado. 1, 2, 3, 4. Para que no haya confusión ahí. Esta sería la parte que define el grado mínimo del controlador, que sería en el fondo el denominador de ambas funciones de transferencia. Y todo ese razonamiento que aparece acá al plantear este polinomio de lazo cerrado está implícito acá. Entonces, así yo sé al tiro el grado al que tengo que llevar, y si es que me quedo
me quedo corto o no. Si no hubiese tenido que rechazar la perturbación, no hubiese sido necesario agregar esto. Y el grado mínimo hubiese quedado 2 menos. Ya, y yo dije que iba a explicar primero esta parte y de ahí lo de arriba. Entonces ahora me toca la parte de asignar los polos. Antes uno igualaba a cero este polinomio de lazo cerrado para ver los modos naturales del sistema, pero ahora uno tiene grados de libertad para el diseño del controlador y uno, para definir esos grados de libertad, realiza este ejercicio de asignar los polos manualmente. Cuando uno realiza esta cancelación, tiene que tener esos modos naturales en la respuesta. Por lo mismo, si la respuesta me hubiese dicho necesito que el modo natural dominante sea e elevado a menos 3t, no hubiese podido realizar la cancelación de ninguno de esos polos ni ceros estables de la planta. Porque aquí es donde más claramente se nota que el polinomio de lazo cerrado va a tener esos modos naturales. Por lo tanto, voy a estar infringiendo ese requerimiento de un modo natural dominante en específico. Y eso, como dije, es independiente de si la cancelación es inestable. La cancelación inestable de polos o ceros no se puede dar en ningún caso porque se pierde estabilidad interna. La cancelación de polos y ceros estables se puede dar siempre y cuando el problema no tenga restricciones para el modo natural de salida del lazo cerrado. Como en este caso no hay, se incluye el polo estable el cero estable y los dos polos estables de la planta, y ahí se ve cómo se cancelan en toda la ecuación y baja el grado completo. Y acá, para completar el grado mínimo del polinomio de lazo cerrado, aquí tengo 3, me faltarían 3 más, donde pueden ser modos naturales cualquiera. En este caso preferí dejarlo así de forma general, porque no hay ninguna restricción para la salida de este controlador. Si hubiese alguna, ya sabrían cómo realizar el ajuste. El asignar polos de esta manera o de esta manera, en realidad es indiferente. En muchas ocasiones en las pautas se ve este tipo de asignación de polos, pero no es muy distinto de hacer esto. Al final uno solamente busca agregar grados a la salida disculpen, al polinomio de lazo cerrado. Y en este caso, como dije, como es tedioso resolver este tipo de ecuaciones porque quedan de un grado muy alto, en muchas ocasiones no se pide resolver la ecuación, solamente plantearla. ¿Y qué es lo importante del planteamiento? Saber qué hacer si estoy cancelando polos o ceros estables de la planta, saber cuándo puedo hacerlo, volver a recalcar que polos y ceros inestables de la planta no se pueden cancelar en ningún caso. Y bueno, también me imagino yo en la prueba podrán también dejar estipulado de esta manera cuál es el criterio de asignación. Si no les piden una solución numérica, una respuesta de este estilo también sería correcta. Ahora, igual recalcar que eso se extiende solamente para este ramo, porque en algún otro ramo intenté dar una respuesta así y no te lo consideran. O sea, no es válido el criterio, uno tiene que darse un número. Pero también, pues, o sea, también está el otro caso que uno simplemente aquí puede haber puesto s cuadrado más 3 y s cuadrado más, o sea, y s más 5. Y da exactamente lo mismo. Si tienen alguna duda, me interrumpen nomás. Vamos al siguiente. Bueno, nuevamente el modelo de planta nominal. Si se fijan también, el tema de si el controlador es P, PI o PID, para cómo se plantea el problema de asignación de polos con el polinomio de lazo cerrado, ya se vuelve a hacer siempre lo mismo, a no ser que sea un método de ajuste empírico como el que vimos al comienzo. Siempre es más de lo mismo.
Bueno, aquí hay varios requerimientos. Se quiere seguir referencia constante, se tiene una perturbación de entrada con una parte constante y una parte que oscila a 1,5 radianes por segundo. Y además se sabe que en la realimentación se tiene ruido que tiene ese ancho de banda. Por lo tanto, ahí uno ya de inmediato podría dilucidar que esa sería una cota superior para el ancho de banda de mi polinomio de lazo cerrado. Y nuevamente piden plantear el polinomio de lazo cerrado y la ecuación de Diofantina. O sea, es básicamente plantear la topología de controlador a utilizar en base a los requerimientos y realizar la designación de polo. No resolver la ecuación de Diofantina. Entonces, punto a punto, para seguir referencia constante se requiere integración, porque con eso yo puedo tener error en estado estacionario cero para una referencia constante. En el segundo punto, para una perturbación de entrada de esas características, yo asumo que la parte continua ya se soluciona con la parte integradora que consideré acá, y necesitaría solamente agregar un polo complejo conjugado para poder atenuar la parte oscilatoria de la perturbación de entrada. O bueno, como lo coloqué aquí, dicho de otro modo, invertir la planta a esa frecuencia en específico, que eso en el fondo es lo que yo hago con la asignación de ese polo complejo conjugado. Y el último punto, que es el ruido de medición en la realimentación, hace que mi ancho de banda del polinomio de lazo cerrado esté limitado por esta cota superior que parte en los 8 radianes por segundo. O sea que a partir de esa frecuencia yo ya tengo que empezar a atenuar el ruido. Entonces, y al igual que en los ejercicios anteriores, lo primero es ver cuál es el grado mínimo que va a tener entonces todo este sistema. El N2 por el denominador de la planta. Agrego integración para poder cumplir esos dos requerimientos. Y agrego 2 grados más para poder para poder invertir la planta a esa frecuencia. O como lo dije antes, para poder tener ganancia infinita a esa frecuencia y así rechazar la perturbación. Bueno, acá habían dos soluciones, básicamente porque en la pauta siempre se da como una solución más compleja, por así decirlo, que uno dice, ¿cómo a mí se me va a ocurrir plantear ese modo, o sea, ese polo complejo conjugado? Esta sería como la parte de la asignación de polos, no el cómo armar mi polinomio de enlace cerrado con los grados de libertad. Así que vamos ahora a hacerlo al revés como lo hice antes. Vemos primero esto y de ahí el polinomio de enlace cerrado del sistema. En la pauta se proponía, no sé si había alguna restricción por aquí. No. Bueno, pero aquí se puede ver que la parte real tiene esa parte, ese menos 2. Acá agrego 2 grados más. Bueno, en realidad esto es totalmente arbitrario, eso es lo que más quiero destacar. Pero teniendo en cuenta que todos los modos naturales decaigan antes que ese ancho de banda que me restringe la realimentación. Y como puse acá, uno podría proponer una solución o una asignación de polo bastante más sencilla y que siga cumpliendo, donde aquí se puede ver más claramente cuál sería el polo dominante en esta asignación de polos, y el resto solamente son polos más rápidos. Cualquiera de estas dos soluciones es válida. Déjenme ver, no sé si este venía con respuesta. No. Y bueno, el denominador de la planta, el denominador del controlador que tiene que llevar la integración, que la consideramos acá, y los dos polos complejos conjugados para rechazar esa perturbación de entrada, que aquí está.
¿Se entiende de dónde sale el 2,25, verdad? Porque le saco la raíz y ahí me queda el 1,5. Y para completar el grado, porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, me falta un grado más para llegar al grado mínimo del planteamiento. Y como ya no tengo más que hacer, y no... En realidad aquí, por ejemplo, se pudo haber cancelado, este es el... No, no tengo ceros para cancelar en la planta, por eso dejo el grado de libertad nomás. Pero si hubiese tenido algún cero acá, en la planta, un cero estable que no interfiera con el modo natural que uno escoge, o sea, el modo natural dominante que uno escoge, ni el ancho de banda, se pudo haber cancelado. Y como ya dije antes, este primer término del polinomio de lazo cerrado, que serían los denominadores de la planta y del controlador, son los que definen el grado mínimo, y después yo, para poder escribir el numerador del controlador, basta con considerar que el controlador es bipropio, o sea que tiene el mismo grado del denominador que el numerador. Por lo tanto, aquí tengo grado 4, aquí grado 4 con todos los grados de libertad. También aquí sí podría haber hecho un planteamiento que considere, por ejemplo, la cancelación de esos dos polos. O sea, pude haber colocado aquí el S más 4, el S más 2, y en mi asignación de polos también tuve que haberlos incluido, el S más 4 y el S más 2, y así se cancelan en toda la expresión. Con eso disminuyo el grado del problema, y si en caso de que me pidan resolver para entregar explícitamente el controlador ajustado, eso facilita harto las cosas, pero hay que tener muy en cuenta todos los requerimientos del problema. Mm. Bueno, acá... Bueno, acá también está un poquito más completo el resumen del inicio, donde ya se señala explícitamente que al forzar integración se suma un grado al grado mínimo del polinomio lazo cerrado, y que al compensar una perturbación, o también aquí se señala seguir una referencia que tiene cierta frecuencia, se fuerza un polo complejo conjugado que agrega 2 grados al grado mínimo del polinomio lazo cerrado. Entonces, dicho eso, bueno, acá coloqué directamente la pauta de ese ejercicio, porque se propone un método distinto para resolver en el fondo el conjunto de ecuaciones que me queda. Pero no es distinto a los planteamientos que ya veníamos haciendo, solamente que es como una resolución más rápida de estos grados de libertad. Y aquí, por ejemplo, se da el caso en que nos piden una dinámica en específico que sea la dominante para la salida del lazo cerrado. O sea, acá se puede ver que hay un cero inestable en la planta. Y bueno, aquí dicen explícitamente un controlador con integración, de modo que todos los modos naturales del lazo cerrado decaigan al menos tan rápido como este modo natural de acá. Entonces ahí ya me están entregando explícitamente el modo natural que tiene que tener mi salida. Bueno, aquí no está el planteamiento exactamente como lo hacía antes, pero el grado mínimo sería 2 por el grado del denominador de la planta, que sería 2, menos 1, más la integración, vuelvo al 4, y como no tengo perturbación, el grado mínimo sería de 4. Entonces, escribo el numerador de la planta por la integración por el, el grado de libertad para completar el grado mínimo del polinomio lazo cerrado. Acá no puedo hacer una cancelación porque sería una cancelación inestable con el cero de la planta. Así que se deja el grado de libertad solamente. Luego el numerador de la planta y el numerador del controlador.
como ya dije antes, cómo sé qué tantos polos agrego acá, porque tiene que ser bipropio el controlador. O sea, tengo grado 2 en el denominador, grado 2 en el numerador. ¿Puedo cancelar el polo estable de la planta? Sí. ¿Por qué? Porque ese modo natural estaría, estaría ubicado en S-4. Se puede decir que está más lejos del eje imaginario, por lo tanto decae más rápido. Recuerden que ahí la relación es inversa respecto a si uno quiere verlo en segundos. Por eso, mientras más alejado me encuentre del eje imaginario, el modo natural decae más rápido. O sea, si el valor absoluto del polo es un número más grande, significa que 1 sobre eso es un número más pequeño, decae más rápido. Espero que se haya entendido bien esa idea, porque ese es el error más frecuente en los certámenes, sobre todo. Tener bien en claro qué significa que decaiga más rápido, que decaigan al menos tan rápido como ese modo natural. Eso significa que si yo, en vez de haber tratado de cancelar el S+4, hubiese cancelado el S+2, ese estaría ubicado en S-2. Por lo tanto, si yo hago la división, me da un número mayor que que el 1 sobre 4. Por lo tanto, ese modo natural es más lento y pasaría a ser el dominante del lazo cerrado. Por eso no puedo cancelar ese S+2, porque estaría infringiendo el requerimiento del enunciado. Y bueno, y luego completar con un grado más, que como dije, puede haber cancelado el S+4 y el S+2 si no hubiese tenido esta restricción, o si la restricción hubiese sido E a la -2, pudo haber cancelado eso. Quizá se podría decir que alguien más purista, si es que hubiese sido un -2 acá, tampoco se hubiese arriesgado a cancelar ese polo. Ahí ya depende del criterio de cada uno, pero para efectos del ejercicio, si ese hubiese sido un -2, esa cancelación hubiese estado correcta. Esa era como la trampa de este ejercicio. Y como dije, cuando uno asigna los polos, que sería el lado derecho de la ecuación diofantina, uno simplemente tiene que llegar al grado mínimo y obviamente incluir cualquier cancelación que uno haya realizado para que se simplifique. Entonces ahí lo único que uno tiene que cuidar al asignar todos estos números arbitrarios es que todos decaigan más rápido que el requerimiento del enunciado. O sea, tengo aquí el -4, -5 y la parte real de esto, que en este momento no lo tengo a mano, pero debe ser, me parece que es la mitad de este número, no estoy muy seguro, pero si fuese la mitad de ese número sería -3,5, o sea que estoy cumpliendo el requerimiento de que sean al menos tan rápidos como este. Ese al menos tan rápido es que este sea el modo natural dominante, por lo menos. Y bueno, en base a eso se plantea la ecuación de Fantina, y este sería como este método de eliminación que plantean para este ejercicio en específico, donde se evalúa en S0, en S-2 y en S-4, que sería en el fondo haciendo cero parte de los términos, y en base a eso se plantea este sistema de ecuaciones que entrega la solución de inmediato. También, como dije, este es un método que hace que la resolución de la ecuación de Fantina sea más rápida, pero si piden resolverla, yo creo que el método más seguro, pero quizá un poquito más lento, es expandir esto en la TI, expandir esto y después coeficiente de coeficiente, el grado, por ejemplo aquí me va a quedar grado 1, 2, 3, el grado 3 con el coeficiente que acompaña a la parte de grado 3 con el coeficiente que acompaña al grado 3 acá, y así. Se resuelve el sistema de ecuaciones y se entrega la solución explícita del controlador diseñado, el denominador con el numerador que está acá, y que incluye perdón, este de acá, que incluye la cancelación.
Espero que haya quedado bien claro eso. Y el por qué no se puede cancelar el S más 2. Porque si no, pasaría a ser el nuevo polo dominante del polinomio lazo cerrado. Si queda alguna consulta, si no, pasamos al que sigue. Es un poco fome ver al tiro la respuesta, pero no es mucho lo que se puede hacer así. Bueno, nuevamente se entrega el modelo de planta nominal, donde de inmediato se ve el polo inestable de la planta. Piden plantear la ecuación de Fantina para los siguientes requerimientos: seguimiento de referencia constante, compensación de perturbaciones constantes, que esos dos puntos se pueden de inmediato atribuir a que los cumplo forzando integración en el controlador. Por lo tanto, o sea, dicho de otro modo, el polinomio L, que es el numerador disculpen, el denominador del controlador, tiene la integración por otro polinomio que podría tener cancelaciones o no, depende de la planta. En este caso no tengo nada que cancelar en los ceros. Y ahí estarían contenidos los grados de libertad del diseño del controlador. Y el punto 3 dice que los modos naturales dominantes de la respuesta escalón del lazo cerrado tengan esa forma. Como dice acá, no me interesa mucho cuáles sean estas constantes que definen un desfase o la amplitud. Solo me interesa el modo natural y la frecuencia angular que tenga. Porque en el fondo, dicho de otro modo, que la respuesta escalón del lazo cerrado tenga esta forma es lo mismo que tener una asignación de polos de esta forma, donde aquí yo tengo la parte real y la frecuencia angular a la que oscila la respuesta escalón que yo quiero. No sé si se entiende bien cómo paso de aquí a acá. Yo creo que escrito de esta forma es mucho más explícito cómo estos números pasan al plano temporal. Eh, bueno, para determinar el grado mínimo, veo el denominador de la planta, grado 2. Para poder cumplir los primeros dos requerimientos necesito integración. Así que, y como no tengo que compensar ninguna perturbación, hasta ahí nomás quedo. Y después, más de lo mismo, plantear el polinomio de lazo cerrado. Eh, los numeradores de la planta y el controlador. Aquí tengo la integración que consideré acá. Y el grado de libertad, ya que no tengo nada que cancelar. Y los numeradores, donde no puedo cancelar el S-10 porque es un polo inestable, y no puedo cancelar el S más 2 porque estaría estableciendo S como el modo natural dominante de la respuesta de escalón del lazo cerrado. Por lo tanto, me quedo con los dos grados de libertad. Bueno, aquí también lo coloco explícitamente. Eso no se puede cancelar. Eh, bueno, ya lo mencioné. ¿Y cómo realizo la asignación de polos? Sería en base al tipo de respuesta que me solicitan, y ahí ya estaría teniendo 2 grados, pero me faltan 2 más. Y esos 2 grados más los defino con cualquier modo natural que decaiga más rápido que el que yo quiero sea el dominante. Puede haber sido ese más 4, más 5, más 6, y así. Y después, para conocer los grados de libertad que tengo para esos coeficientes del controlador, tengo que hacer plantear la ecuación de Fantina completa, expandir la parte izquierda y la parte derecha de mi ecuación, e ir coeficiente a coeficiente, eh, despejando cada uno de los grados de libertad. Acá este está listo.
Bueno, los desarrollos de algunos de estos ejercicios no los tengo, o si los tengo no los encontré para hoy, pero de todas maneras se puede seguir haciendo como este planteamiento general de los ejercicios y viendo cómo cumplir cada uno de los requerimientos. Me parece que por acá me queda me queda un ejercicio con desarrollo que entregan el modelo de planta nominal para ese robot y se tiene una perturbación de salida con ese ancho de banda y nos piden por asignación de polos diseñar un controlador que permita el objetivo de control de este problema. Eh, bueno, para resolverlo y como para ocupar un poquito el software, incluí aquí el código que realiza el mismo ejercicio que se haría a mano con la asignación de polos, donde dejo aquí definidos los grados de libertad del controlador como variable algebraica. Planteo las funciones de transferencia para ambas, para el controlador y la planta que estoy planteando. En este caso tengo grado 2 en el denominador de la planta, por el 2, 4, menos 1, 3, y para este caso considero integración en el controlador, ya que, o sea, ¿dónde estaba eh, la clave para saber que yo necesito integración? Porque dicen que se quiere mantener fija la posición de la cabeza del robot, disculpen. Se verá como un poco capcioso, pero es otra forma de decir seguimiento de referencia constante. Por lo tanto, requiero integración para tener errores de estado estacionario cero a esa frecuencia. Por lo tanto, ahí estaría el integrador de mi controlador. Y aquí también perdón, este no es un 10, es L0, solamente que para este tipo de letras se entiende como si fuera un 10, pero es L0. Y bueno, aquí el código que se necesita para armar las funciones de transferencia y con eso se determinan los coeficientes. Se igualan término a término y se extrae la respuesta. Entonces aquí vamos a ver, bueno, independiente de ese código, que quien quiera lo puede ver, la idea de este código, más que lo entiendan, es que puedan empezar a adaptarlo al problema que ustedes quieran. Requiere un poquito de cambio a mano aquí, pero no es tan difícil de entender, creo yo. Y con ese código se obtiene lo de acá. Por ejemplo, la solución de la pauta planteaba esa asignación de polo, donde eh, tenía que tener cuidado con la perturbación de salida que tiene ese ancho de banda. Y acá vemos el diagrama de Bode de las dos sensibilidades, la sensibilidad complementaria y la sensibilidad a secas. Esta sensibilidad a secas es la que me permite conocer cómo se comporta mi sistema, la salida de mi sistema ante una perturbación de salida. Por lo tanto, acá es donde yo puedo corroborar si efectivamente la asignación de polos que yo considero eh, está atenuando o no esa perturbación. Entonces yo voy a la frecuencia a la que ocurre esa perturbación, que parte, o sea, es de baja frecuencia, o sea, de 0 hasta 5 radianes por segundo, y en ese rango, desde 0 hasta los 5 radianes por segundo, tengo una atenuación de menos 20 decibeles. Por lo tanto, se puede decir que esta solución cumple con el requerimiento del problema. Si se fijan, acá no están pidiendo ninguna dinámica en específico para la salida del sistema, simplemente se pide tener precaución con ese ancho de banda. ¿Qué otro tipo de solución se pudo haber dado? Como un poco más entendible, por así decirlo.
y a todo esto se entiende que la perturbación de salida que hay que atenuar estaría fijando una cota inferior para el ancho de banda de mi polinomio de láser cerrado. Por eso la elección que se ve acá, que en este caso creo yo un poquito más intuitiva y más evidente la ubicación de los polos. Y bueno, como se puede ver, siendo una solución o una asignación de polos bastante más sencilla que la planteada por la pauta, se sigue cumpliendo el requerimiento, donde hasta los 5 radianes por segundo se tiene una atenuación de menos 17 decibeles. Y cada uno de estos factores se obtiene de resolver la ecuación diofantina con el código de arriba, que sería básicamente lo mismo que resolverlo a mano. ¿Y cuál sería una solución errónea de este caso? Que no compense, o sea, que en el fondo no tenga un rechazo a esa perturbación de salida. Tendría que asignar un polo que esté, o sea, que infrinja esa cota inferior que me fija la perturbación de salida. O sea, aquí está. Obtengo mi controlador y al ver el diagrama de Bode de salida de este sistema, me doy cuenta que, bueno, del mismo diagrama de Bode se puede ver cómo no se está atenuando en nada de ninguna de las frecuencias a la que tengo esta perturbación de salida. Por lo tanto, esta sensibilidad me estaría diciendo que la salida estaría viendo toda la perturbación de salida y estaría bajo influencia de todo ese ancho de banda. Con esto yo apuntaba a la ayudantía anterior cuando estuvimos viendo el RL Tool, que para esto sirve poder visualizar online los diagramas de Bode, porque así yo cuando voy moviendo la asignación de polos que realizo en el lugar geométrico de raíces, puedo ir viendo cómo cambian estos diagramas y así puedo saber si estoy cumpliendo efectivamente o no los requerimientos del problema. Si yo conozco bien cada una de las sensibilidades que existen en un lazo cerrado y qué señales relacionan entre sí, o sea, cuál es la salida y cuál es la entrada, con eso puedo abordar cualquier tipo de requerimiento que tenga el problema. Si por el contrario no me estuviesen pidiendo atenuar ninguna perturbación de entrada ni de salida y me dijeran que necesito seguir una referencia que tiene energía en un ancho de banda, por ejemplo, no una referencia solo continua, sino que la referencia puede venir con más frecuencias, también pues tendría que venir a la sensibilidad complementaria y ver cómo esta se comporta en el diagrama de Bode. Uno ya igual puede, me imagino que en clase ya lo vieron, uno sabe que la sensibilidad complementaria es como un filtro paso bajo, la otra sensibilidad es un filtro paso alto, tienen como esa... Entonces, si ustedes tuvieran, por ejemplo, un ancho de banda eh, o una energía en la referencia que tiene un ancho de banda, no sé, de 0 a 5 radianes por segundo, pero también les piden que tienen que rechazar un ruido que parte dije de 0 a 5 en la referencia, y en la medición tienen algo que se mete ahí por los 4 radianes por segundo, se estarían quedando sin herramientas, al menos con lo que conocen ustedes hasta ahora, para poder abordar un ejercicio de ese estilo. Necesitarían algo que en el fondo aumente la ganancia para poder tener ese seguimiento de referencia, pero que dentro de su lazo cerrado se rechace esa perturbación. Y eso sería lo que se ve después, que en el fondo es añadir un bloque antes de entrar al lazo cerrado y que estaría prealimentando la referencia. Eso, como digo, se ve después, pero es para que ya se vayan poniendo en casos donde ya tienen restricciones de ancho de banda que los limitan por abajo y por arriba. Y en qué casos ya definitivamente no puedo cumplir
esos requerimientos. Oh, está mal escrito. Bueno, modelo de planta nominal, ahí lo entregan. A destacar en este ejercicio que la planta ya posee integración. Por lo tanto, no requeriría que el controlador agregue otra integración a menos que tenga una referencia de tipo rampa, como lo vimos en la ayudantía pasada con el tema de las limitaciones fundamentales. Y por asignación de polos, se pide seguir referencia constante. Ese punto ya lo cumplo al tener integración la planta. La integración siempre se considera, como ya lo había mencionado en la ayudantía pasada, como sumando el conjunto planta-controlador. Cualquiera de los dos puede aportar la integración, y para seguir referencia constante solo se requiere una integración. Bueno, aquí piden estabilidad robusta, si el error multiplicativo... Ya, el tema del error multiplicativo es como una función de transferencia que define a partir de qué frecuencias mi modelo empieza a diferir respecto del comportamiento real de la planta. Y eso estaría definiendo una cota de ancho de banda para el polinomio de lazo cerrado superior. Después nos dicen que los modos naturales de la respuesta escalón del lazo cerrado deben ser más rápidos que eso. O sea que este tiene que ser mi modo natural dominante del lazo cerrado. Por lo tanto, eso estaría definiéndome una cota inferior. Y bueno, en primer lugar nos dicen que no es necesario compensar ninguna perturbación de entrada. ¿Cuál sería el grado mínimo de este polinomio de lazo cerrado? Tendría grado 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y como hasta el momento no requiero agregar ningún polo complejo conjugado, que sería el único caso en el que tengo que agregar más grados al grado mínimo, me estaría quedando con 3. Ese sería el grado mínimo para el polinomio de lazo cerrado. Y para el diseño por asignación de polos, para cumplir lo requerido, tendría que tener en mi asignación de polos manual, considerar, por ejemplo, S más 7. S más 7 podría ser S más 8 y S más 9. Y con eso ya estaría cumpliendo el grado mínimo que respondía aquí. Y estaría cumpliendo con todos los requerimientos de estos 3 puntos. Como dije, no, este tipo de ejercicio, si uno no pide explícitamente resolver la ecuación diofantina, es muy como conversable. Hay que tener claro cómo yo planteo la parte que está a la derecha de la ecuación diofantina, que es donde yo manualmente asigno los polos, y tener súper en claro cómo esa asignación manual que yo realizo cumple cada uno de los puntos del enunciado. Y asimismo, el enunciado puede tener otra parte que se cumple con el diseño del controlador, que es agregando integración o haciendo infinito la ganancia del controlador para una cierta frecuencia, ya sea porque quiero rechazar perturbaciones o porque necesito seguir referencia a una cierta frecuencia. Y este otro ejercicio también nos entregan este sí lo tenía, pero se me fue escanearlo. Pero al igual que en el caso anterior, les comento cómo se cumple punto a punto cada uno de los requerimientos, y después el PDF que yo les envíe, les mando el desarrollo por si alguien quiere realizarlo. Pero como digo, si no piensan resolverlo, lo más importante es que se queden con la idea de cómo se resuelve. Bueno, nos piden plantear la ecuación diofantina. Un segundito, ya me dio frío. Y nos piden seguir una referencia sinusoidal con frecuencia de 2 radianes por segundo. Y ahí hay una diferencia respecto de los casos anteriores. Ya no tenemos solo una referencia constante. Por lo tanto, hasta el momento no estaría requiriendo explícitamente tener integración de parte del controlador, ya que la planta no tiene. Pero para ir respondiendo punto a punto,
para yo poder seguir una referencia que tiene una cierta frecuencia, necesito invertir la planta a esa frecuencia. O que es el mismo, en el fondo lo mismo que vimos en el otro ejercicio, donde se asignaban, por acá está, sería el mismo paso que se realiza aquí. Al rechazar la perturbación de salida que tiene una frecuencia en específico. Ese mismo procedimiento es el que se aplica aquí para poder seguir esa referencia. O sea, que al grado mínimo de mi polinomio de lazo cerrado, tengo que agregarle 2. Hasta el momento no he agregado ninguna integración, solamente 2 grados para considerar ese polo complejo conjugado en el controlador que logre invertir la planta a esa frecuencia. Y cuando digo invertir la planta, significa que cuando yo evalúo la función de transferencia del controlador a esa frecuencia, se va a activar este polo complejo conjugado que yo agrego manualmente y va a hacer que la ganancia del controlador a esa frecuencia se haga infinito. Y como ya he repetido varias veces, eso es lo que provoca que el error en estado estacionario a esa frecuencia se haga cero. Pero recuerden que pueden ir leyendo el diagrama de bloques, como en el fondo haciendo la superposición frecuencia a frecuencia. Y así pueden ir viendo qué pasa a cierta frecuencia en todo el lazo. Como un poco lo que se hacía en los ejercicios de análisis de estado estacionario, donde uno veía frecuencia a frecuencia cómo respondían cada una de las señales, y con eso uno puede determinar ya en estado estable cuál va a ser la forma de cada una de las señales que están dentro de mi lazo cerrado. Bueno, y en el segundo punto, una perturbación de salida sinusoidal nuevamente, con esa frecuencia angular 4 radianes por segundo, que sería lo mismo que el punto anterior. O sea, que quede claro que, por eso al inicio de esta diapositiva lo colocaba explícitamente, si yo deseo rechazar perturbaciones o seguir referencias a una frecuencia en específico, tengo que lograr que el controlador invierta perfectamente la planta o que su ganancia se haga infinito a esa frecuencia en específico. Si les queda duda de si su diseño está cumpliendo o no con el requerimiento, pueden ir a la función de sensibilidad, que está en función de los polinomios del controlador y la planta, ver cuál es la señal de entrada y de salida que relaciona esa función de sensibilidad, y ver, por ejemplo, si la salida, ¿qué es lo que ve la salida? Si la ganancia del controlador se hace infinito a esa frecuencia. Y con eso pueden ver, la salida se hace cero, entonces está rechazando esa perturbación. O a una frecuencia en específico, ver la sensibilidad complementaria y decir, entonces estoy siguiendo referencia a esa, porque en el fondo la consigna para el punto 1 sería que I sea igual a R para S evaluado en 2 radianes por segundo. Entonces, al yo evaluar la sensibilidad complementaria, se me debería hacer 1 toda la sensibilidad complementaria para que esa consigna de control se cumpla. En el punto 2, tendría que ir a la sensibilidad a secas, que es la que relaciona la salida con una perturbación de salida, y ver cómo, sin ni siquiera resolver. Si ustedes ya saben que la ganancia de su controlador se hace infinito, no es necesario saber la ganancia de esa frecuencia de la planta. Pueden asumir que simplemente no se indefine, y en base a ese análisis, como bien por encimita, darse cuenta si la salida ve o no la perturbación, que en el fondo eso es lo que está describiendo la función de transferencia de la sensibilidad. Relaciona dos señales distintas al interior del lazo, dos señales cualesquiera, apagando el resto obviamente. En el punto 3 nos piden compensar ruido de medición en ese ancho de banda. Como ya lo había mencionado anteriormente, y generalmente el ruido de medición es de alta frecuencia por el dispositivo que se utiliza para medir. Por lo tanto, estaría definiendo una
una cota superior para para el ancho de banda de mi lazo cerrado. Por lo tanto, cuando yo vaya a realizar la asignación de polos, como vimos en el caso que estaba resuelto con los diagramas de Bode, tendría que estar observando qué es lo que sucede con la sensibilidad que relaciona el ruido de medición con la salida. Y del mismo diagrama de Bode puedo ver en qué ancho de banda estoy atenuando ese ruido de medición y si la salida lo veo o no. O sea que ese tipo de sensibilidad tendría que ser de paso bajo. O sea que hasta cierta frecuencia tengo una ganancia estable y a partir de una frecuencia de corte que sea inferior al ancho de banda del ruido de medición, tendría que ya tener un decaimiento considerable, se podría decir, de al menos 3 decibeles menos, que es como se ve en Radio 2 cuando uno considera esto, dibuja los diagramas de Bode a mano y considera que cuando ya se decae la mitad de la energía, se tiene por lo menos un decaimiento de menos 3 decibeles. Esa sería como la justificación o el criterio que se tiene para la frecuencia de corte. Menos 3 decibeles, mitad de energía. Y con eso ya tendríamos cubierto los primeros 3 puntos. O sea, los 2 primeros puntos sería agregar 2 al grado mínimo del polinomio de lazo cerrado. El punto 2 agrega 2 más. Y el punto 3 no agrega ninguno, pero sí nos tiene la consideración de una cota superior para el ancho de banda del polinomio de lazo cerrado. Y el punto 4, que dice estabilidad robusta y error de modelado, ahí lo leo de acá mejor. Estabilidad robusta sabiendo que la magnitud del error de modelado multiplicativo es significativo a partir de los 10 radianes por segundo. Como dije, ese error de modelado es literalmente la diferencia que existe entre la planta real y el modelo de planta nominal que yo estoy utilizando para ajustar el controlador. Y esa función de transferencia se puede caracterizar de modo tal que yo garantice esa estabilidad robusta que señala ahí. O sea, yo ya sé que mi modelo funciona para ciertas frecuencias y en realidad quizás por un tema de la aplicación que yo estoy haciendo, tampoco me interesa que mi modelo sea tan fiel para frecuencias mayores, porque en general para poder modelar ese tipo de comportamientos tendría que aumentar el grado de la planta. Y eso hace que todo el control sea más complejo. Y además yo probablemente no tenga seguimiento de referencia a esas frecuencias tan altas, por lo tanto tampoco me interesa. Pero sí sería un punto a considerar por el tema de la estabilidad robusta, que se puede analizar de esa forma o de una forma que nos saltamos al haber tenido tan poca ayudantía, que se hace a través del diagrama de Nyquist. Si se acuerdan, uno cambiando la ganancia, por ejemplo, de un controlador proporcional, podía eventualmente cambiar la cantidad de encierros de ese diagrama. Y a partir de eso, uno puede determinar ciertos márgenes de estabilidad que también se puede leer a partir de los diagramas de Bode. Como hasta el momento el profe no me ha dicho en específico que han visto esa materia, no he metido ejercicios porque es muy como hacer el ejercicio, ya sé cómo se hace y listo. Así que hasta que él no me lo diga explícitamente no lo voy a colocar. Si alguien ve que se ven los márgenes de estabilidad en clase, me puede avisar y lo incluimos en la ayudantía, porque también tengo harto ejercicio de eso. Y bueno, como dije, el punto 4 estaría definiendo una nueva cota superior que entraría a ser una cota más crítica que la que se establece en el punto 3. Por lo tanto, ya con eso en mente, puedo determinar el grado mínimo con la información que me entregan el punto 1 y 2, y puedo también determinar cotas para el ancho de banda del polinomio lazo cerrado con los puntos 3 y 4,
Con todo eso en mente, puedo plantear la ecuación diofantina. Ahora, para este caso, lo que uno estaría planteando sería, por ejemplo, el punto 3 y 4 definen cómo yo escojo la asignación de polos, que sería el término a la derecha de la ecuación diofantina, que son los números que yo ingreso a mano. Y el punto 1 y 2 estaría determinando el grado mínimo, que en el fondo es lo que me permite conocer más o menos la topología de controlador que voy a utilizar. Entonces, cuando yo planteo la ecuación diofantina, coloco primero el denominador, disculpen, de la planta nominal, el modelo de planta nominal, por el polinomio del controlador, y ahí, con el producto de esos dos polinomios, tengo que llegar al grado mínimo, que en este caso sería el 2 por 2, que es el grado del denominador, menos 1 más 4. Y ahí tengo grado 7. Como dije, después les dejo el desarrollo de esto. Entonces ahí tendría que colocar el denominador de la planta, que tiene grado 2, y agregar lo suficiente para llegar a ese grado 7. Pero para llegar a ese grado 7 del producto del polinomio del denominador de la planta y del controlador, tengo que considerar los polos complejos conjugados que me hicieron crecer el grado mínimo de mi polinomio de lazo cerrado, que sería el 2 radianes por segundo para el seguimiento de referencia y 4 radianes por segundo para la perturbación de salida. Esos no son grados de libertad, yo los definí a mano y yo quiero que eso se cumpla. Por lo tanto, los ingreso a mano, aunque sean parte del controlador. Es como grados de libertad que yo defino previamente según los requerimientos del ejercicio. Y bueno, el denominador de la planta tiene grado 2, le sumo 4 para los polos complejos conjugados que agrego para el seguimiento de referencia y la compensación de la perturbación, y me faltaría 1 para llegar al grado mínimo que yo determiné, que sería 7. Y ese sí lo puedo dejar planteado como un grado de libertad, o un S más L0, donde ese L0 lo determino tras resolver la ecuación de Fantina. Después sería más el numerador de la planta por el numerador del controlador. ¿Cómo planteo el numerador del controlador? Simplemente haciendo que el controlador sea propio. O sea que si me quedó de grado 5 el denominador del controlador, el numerador del controlador también tiene que ser de grado 5. Y para un caso en que no me piden explícitamente resolver la ecuación de Diofantina y solo plantearla, yo recomendaría no realizar cancelaciones, sobre todo si no están seguros si pueden o no cancelarlo. Vuelvo a repetir también, cancelaciones inestables, jamás. Y cancelaciones de polos o ceros estables, depende. Si el problema me plantea ciertos requerimientos, tengo que ver si la cancelación que estoy haciendo va a definir un nuevo polo dominante o no. Eso serían las consideraciones principales a tener en este tipo de ejercicios. Y había un ejercicio de predictores de Smith que no sé si lo habrán alcanzado a ver. Por último, si no lo... No sé si tengo por acá alguno. Sí que tenía uno. Acá. Ya, vemos este y yo creo que con eso ya estamos. Bueno, también aprovecho de... Una vez alguien me mandó una pregunta al correo respecto a una tarea, me demoré en responder, lo siento, se me fue. Pero de todas maneras, en vista de cómo se dieron algunas tareas, manden nomás correos. Y también otro punto importante es que cuando les pidan comparar cosas, uno compara más fácilmente si tiene las dos curvas en un mismo gráfico. O sea, si yo quiero comparar un modelo no linealizado con un modelo linealizado, si yo incluyo las dos curvas en el mismo gráfico es mucho más fácil comparar. Y también en esa misma línea, el análisis se centra en la comparación y no en el por qué sucede cada una de las cosas en los casos por separado.
Eso claramente lo describe la ecuación física que modela el sistema, pero no es como motivo de análisis desde un punto de vista de control. Y también otra cosa importante señalar es que averigüen cómo se utiliza el comando stepinfo en MATLAB, porque eso les entrega de inmediato todos los parámetros de la respuesta escalón del lazo. Overshoot, undershoot, tiempo de levantamiento, tiempo de asentamiento, todo. Valor en estado estacionario. Y en base a eso, con un solo comando, pueden evitarse tener que estar diciendo que se tiene un tiempo de levantamiento de más o menos un segundo. No, tienen el valor exacto y lo pueden comparar con otro valor exacto. Ya, yendo a este caso, se tiene una planta con un retardo y se quiere que los polos dominantes estén ubicados de esa manera. Se tiene referencia constante y se quiere que el error en estado estacionario sea 0. Y nos piden construir una función de transferencia que dé origen a un controlador realizable que satisfaga esas condiciones. La verdad, este tipo de problemas se resuelven como por separado. O sea, en primera instancia yo defino cuáles van a ser estos bloques que modelan el predictor y que básicamente no tienen otra forma de ser. Se incluye el retraso, es como el método más sencillo e intuitivo de realizar un predictor, que en el fondo es asumiendo que yo tengo un modelo de planta que funciona correctamente a las frecuencias que a mí me interesan, y con eso como que alimento como algo que se antepone a la planta y quita el retardo. Es literalmente así de simple. O sea, el predictor de Smith, por eso tampoco hay mucho ejercicio de certamen que contenga este tipo de preguntas, porque si tengo un retardo, lo único que necesitaría yo hacer para resolver el ejercicio sería señalar explícitamente: se utiliza topología de predictor de Smith para compensar el retardo de la planta, y luego el resto de problemas se resuelve tal cual como lo vimos en toda esta ayudantía, por medio de asignación de polos. Entonces, por eso tengo solamente un ejercicio de esto y nada más, porque en los ejercicios que se resuelven a mano de este estilo no hay que hacer más. Simplemente la topología de predictor de Smith la que se utiliza para compensar ese retardo. Pero obviamente esta planta que tenemos acá sería la planta real, y para yo utilizar este predictor utilizo el modelo de planta nominal, que como dije, pues tendría que ser confiable a las frecuencias de interés en mi lazo cerrado para que el predictor se comporte de la manera esperada. Y una vez dicho eso, o sea que se aplica esta topología de controlador, el resto del problema se resuelve sin considerar el retardo de la planta. Y de la misma manera en que lo hicimos antes. O sea que la asignación de polos se hace considerando esto. O sea, habría que considerar un polo complejo conjugado en la asignación de polos, que cuando digo esa frase estoy hablando de la parte que está a la derecha de la ecuación de Fantina. Y a la izquierda, dependiendo de los requerimientos, como ya vimos en toda esta ayudantía, van cumpliéndolos uno a uno, calculan su grado mínimo y van viendo qué cosa es grado de libertad y qué cosa se puede simplificar. Ya, estamos en la hora, no sé si alguien tiene algo más que agregar, si no, estamos listos. En el primer ejercicio que hicimos hoy día les quedo debiendo el método de ajuste empírico, que pensé que lo tenía aquí mismo. Esto, ante la respuesta escalón del sistema. Con estos valores y conociendo cómo estos valores se aplican a este ajuste empírico, despejo cada uno de los factores dependiendo de si me están pidiendo ajustar un controlador P, PI o PID. Se los quedo debiendo, se los mando junto con el resto del desarrollo, ¿ya?
pero no es más que sumar y restar estos valores de cierta forma, dividir, multiplicar y van despejándose uno a uno los factores que componen este ajuste empírico. Así que no es tan complejo lo que faltó ahí, pero es más que nada para que sepan que existe y además que sepan que se usa. Así que eso, no tengo nada más que agregar. Nos vemos la próxima semana. Ya les publicaron la otra tarea. Cualquier consulta me avisan. Todavía no la veo, pero la veré. Así que eso. Chao, que estén bien.